noches, queridos hermanos, queridas hermanas, que están conectados ahora a Radio Apóstol Chile 100% católica. Es, como siempre digo, una bendición y una gracia de Dios poder estar una vez más conectados con cada uno de ustedes desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, en este programa que se llama Vida en Abundancia. Mi nombre es Eduardo, ya hace un tiempo que tenemos la gracia de poder estar con ustedes en este día tan especial en el cual celebramos Jesús el buen pastor. Y qué bueno es saber que Jesús es nuestro pastor, ¿no? Nuestro buen pastor, como dice el Salmo 23, entre paréntesis 22, decir que si el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, que Él sea mi pastor y que yo sea oveja de su rebaño. Por eso nuevamente quiero mandarles y enviarles desde aquí de Argentina un gran abrazo fraternal a todos los que estén comunicados ahora, conectados a través del Face o a través de otras redes sociales, y decirles que realmente es una bendición, porque aunque estemos lejos en la distancia, estamos cercanos en el corazón de Dios. Esa es la gracia de nuestra iglesia, de saber que somos hermanos unos de otros y que cuando estamos unidos en la comunión eucarística, en la liturgia, en la palabra de Dios, en el Santo Rosario, en una oración, en una misión de evangelización, no somos individuos, somos cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza visible es el vicario de Cristo, el Papa Francisco, por el cual tenemos que rezar mucho en este tiempo. Y sabemos que la Iglesia es la depositaria y custodia de la fe, transmisora de la gracia de la redención que Cristo ganó en la cruz y cuyo fruto es la salvación a través del tiempo. Y que en la Iglesia tenemos todos los medios de salvación necesarios y imprescindibles para que podamos vivir la vida de la gracia. Donde está Cristo está la Iglesia, donde está la Iglesia está Cristo. Y por eso es muy bueno sabernos hermanos y hermanas, unidos por la sangre de Jesús. Así como en una familia los hermanos están unidos por la sangre, nosotros estamos unidos por la sangre de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Tenemos al mismo Señor, la misma fe, la misma esperanza, la misma, diríamos, el mismo depósito de fe. Y sobre todo, tenemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a la cual ahora, luego, en oración vamos a pedir su intercesión para que todo lo que nosotros podamos vivir en este tiempo sea verdaderamente un tiempo de conversión, de gracia, de poder ser como ella, obediente a la palabra de Dios y decir: he aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa gran enseñanza de nuestra Madre que dice: hagan todo lo que Él les dice. Creo que ahí está sintetizado todo el cristianismo, hacer todo lo que el Señor nos dice, de tal manera de que Él sea el Señor con mayúscula, el Kyrios con mayúscula, el Rey de Reyes con mayúscula de nuestro corazón. Y cuando hablo del corazón, hablo de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar, y también de nuestras debilidades y fragilidades que todas las tenemos. El tema no es caer, sino levantarse desde el arrepentimiento y la humildad, pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien corresponda pedir perdón y ir hacia adelante, porque todos estamos en un proceso de conversión, en un proceso de santificación. Y no permitamos que, si tenemos una caída, el enemigo haga lugar en nuestra mente, principalmente, que es su campo de batalla, para hacernos creer que no somos dignos. En realidad, Dios, o mejor dicho, Cristo, sí, el Dios Hijo nos hace dignos por su sacrificio en la cruz. Por eso, nosotros hablamos de expiación y de sacrificio propiciatorio. La expiación significa, viene de ex, ¿no? Es como una actitud a través de la cual una culpa o un pecado es como perdonado, ¿no? Es decir, la expiación es cuando se quita un castigo merecido, ¿no es cierto? Eso sería la expiación. Y el sacrificio a través del cual se hace esa expiación, que se llama propiciatorio, ese sacrificio por el cual, a través de esa acción de expiación, somos reconciliados con Dios. Es como que la ira de la ira de la justicia divina no se
desarrolla sobre nosotros. Por eso decimos que hablar de expiación y de sacrificio propiciatorio están íntimamente relacionados. La expiación es el acto a través del cual somos excusados de la culpa, del castigo que merecemos. En este caso, la perdición eterna por el pecado no perdonado. Pero el sacrificio propiciatorio, y de ahí viene propiciatorio, es un sacrificio que a través del cual se ejecuta esa acción expiatoria. Y por eso está, como decíamos recién, Jesús es quien ha hecho ese sacrificio propiciatorio, como se reza en la coronilla de la Divina Misericordia. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en una parte, al iniciar la coronilla, decimos: Padre Santo, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como a sacrificio propiciatorio por nuestra salvación, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a guiarnos, a conducirnos en este programa. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envías del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, suaviza nuestra dureza, cubra nuestras heridas, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén, aleluya. Vamos a también hacer esta oración de consagración a nuestro Señor Jesucristo a través de el alma de Cristo, que es tan conocida y tengo entendido cuyo autor no se sabe quién es, pero sin duda alguna ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a hacer las alabanzas al Santísimo Sacramento. El pueblo cristiano siempre expresó su amor y su fe en Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús está vivo en su cuerpo, en su alma, en su sangre y en su divinidad en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada. Por lo tanto, vamos a hacer estas alabanzas al Santísimo Sacramento en desagravio de tantas ofensas que se realizan ante Él y con Él, lamentablemente, y por todos aquellos sagrarios que se encuentran solos sin que nadie los vaya a visitar, ni siquiera una hora, como dice el Señor, ni siquiera una hora han podido estar conmigo en oración. O sea que lo mínimo es una hora diaria de oración. No podemos estar delante del Santísimo todos, pero sí desde el corazón. Recuerdo una persona de hace muchos años atrás que él orientaba una hora su corazón hacia donde estaba la iglesia, la parroquia, porque en ese lugar estaba sagrario. Por eso, cuando nosotros pasamos delante de un templo parroquial, hacemos el acto de persignarnos, ¿no? Y es un acto en el cual estamos rindiendo nuestra adoración a Jesús sacramentado. Y este hombre, un hombre muy piadoso, un hombre de mucha fe, un hombre de una cultura sencilla, pero de un corazón grande para Dios, como dice el Salmo, ¿no? Creo que el Salmo 117, no recuerdo bien,
que dice que Dios da sabiduría a los sencillos de corazón. Él orientaba su cuerpo, ¿no? Toda su mirada, ponía su mano en el pecho y hacía la oración al Santísimo Sacramento, porque él sabía que en esa dirección estaba la iglesia desde su casa y ahí estaba el sagrario. Y cuántas veces de pronto se entra a un templo de una parroquia y se va a visitar las imágenes religiosas de nuestros santos y santas, beatos, amigos que están en la iglesia triunfante, y me parece muy bien, y se eleva una oración pidiendo su intercesión, porque como dice Santo Tomás de Aquino, la imagen religiosa tiene como el objetivo de elevar nuestro espíritu hacia Dios, ya que ellos son nuestros intercesores, no se queda en la imagen. Y la imagen además nos habla mucho también de la vida apostólica, pastoral, de fe de esa persona. Por ejemplo, las velas, tengo entendido que es un signo de la luz de Cristo que brilló en sus vidas y que pedimos nosotros que también brille en nuestras vidas, como en el Génesis, ¿no? Y eso lo tienen muy claro los judíos en sus liturgias, en donde en la mesa ponen las velas que representan que la luz vence las tinieblas. Y entonces vamos a hacer nuestra oración de alabanza al Santísimo Sacramento del altar. Ya está hora del día, ¿no? Casi prácticamente para muchos, para ir a descansar, ¿no? Qué bueno es irse al descanso con oración en los labios, pero sobre todo en nuestro corazón. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, y bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y antes de pedir la intercesión de nuestra Madre, vamos a hacer una oración pidiendo perdón por nuestros pecados. Especialmente durante el día podemos varias veces hacer un acto de contrición, ¿no? Si es posible también un examen de conciencia, a la luz de la palabra, a la luz de la esencia de la iglesia, para ver cómo está nuestra alma, cómo está nuestra vida delante de Dios. Qué bueno es hacer un buen examen de conciencia antes del sacramento de la confesión, y luego de ese examen de conciencia con un espíritu de arrepentimiento, que es un dolor profundo por haber herido la relación de amor con Dios, amor, ir, ¿no es cierto?, con ese corazón arrepentido, a confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados con esa actitud de no volver a cometerlos. Y ahí surge el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un cambio. Arrepentirse nos lleva a la conversión, que no es dejar de hacer lo malo, sino que además empezar a hacer lo bueno de Dios en nuestras vidas. Y después de ese confesar nuestros pecados, hacer un acto de contrición, ¿no? O un acto de contrición antes, de la confesión de los pecados, y después de la confesión de los pecados, recibir la absolución, y por último, cumplir la penitencia. La penitencia, que generalmente es una oración que hacemos, enviada por el sacerdote a un acto concreto para reparar el daño que el pecado ha causado, y también para fortalecernos a través de esa oración para no volver a caer en tentación, porque el pecado no es la tentación, caer en tentación. Por eso en el Padre Nuestro rezamos que nos libre de las tentaciones, de no caer en tentación. Por la tentación Dios la permite para fortalecernos en la fe, en nuestra comunión con Dios. La tentación no la manda Dios, pero sí la permite. ¿Para qué? Para sacar un bien mayor, que es crecimiento en nuestra vida cristiana, en nuestro Cristo Señor en nuestras vidas. Así que vamos a hacer esta oración. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar, y esto ya depende de nosotros, y evitar toda ocasión próxima de pecado. Amén. Y ahora pidamos también, por último, la intercesión de nuestra Madre, por todas las necesidades, las peticiones, los deseos que hay en los corazones. Santiago dice
en su carta, no tenemos porque no pedimos. Y bueno, Dios sabrá lo que es mejor para nosotros. El cómo, el cuándo y el dónde depende de Dios, pero nosotros pedimos. A la medida que vamos haciendo una vida más de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? De conocimiento de su voluntad, de oración, de vivencia intensa de los sacramentos, una vida más espiritual, cristianamente hablando, vamos a tener más discernimiento de cuál es su voluntad de Dios y vamos a saber pedir como más conviene. Vamos a pedir entonces por todas las necesidades de los enfermos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, por todos aquellos que están en terapias intensivas, para que Dios ponga su mano de gracia y amor sobre sus cuerpos y los sane si es su voluntad, y sobre todo por las almas de todos aquellos que en este mismo momento están partiendo a la eternidad, para que Dios tenga misericordia y compasión de ellos. También por los familiares, pedimos, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, para que se encuentren en tu sacratísimo corazón la paz y la llenura que solamente tu amor puede darles. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A través de nuestra Madre la Santísima Virgen nos allegamos a ti y te ponemos en tus preciosísimas benditas manos las familias, los matrimonios, toda la acción misionera de la Iglesia. Especialmente pedimos por apóstoles de la palabra, por Radio Apóstol, para que tenga progreso espiritual, para que cada día sean más los oídos, pero sobre todo los corazones, que a través de los distintos programas puedan llegar a experimentar cuán grande es el amor eterno que tú tienes para nosotros. Que sepamos valorar cada momento de nuestra vida como un don, como un milagro de tu misericordia, de tu sabiduría y de tu poder. Por los pedidos de oración que tenemos, hay muchos pedidos de oración. Especialmente quiero pedir por una niña de 6 años que hace poquito fue operada de un tumor y que está progresando, pero pedimos para que el Señor pueda seguir haciendo la obra en ella y en sus padres y en sus familias. Por tantas muertes injustas que hay cada día, por la guerra, para que vea paz, esa paz que solamente puede venir de tu presencia viva y actuante en los corazones de los hombres, para que el espíritu de reconciliación y de perdón esté no solamente en los que de pronto no están en una parroquia, sino también en las comunidades parroquiales, en este camino sinodal que estamos realizando como iglesia, que verdaderamente dé frutos abundantes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, con por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida en Abundancia. Hoy voy a hablar de Jesús, el buen pastor, haciendo una reflexión sobre Jesús, buen pastor, que es la lectura que hoy vamos a compartir del Evangelio de San Juan. Cuánto tiempo que vagué sin saber a dónde ir, ni siquiera en quién creer, no sabía qué hacer, no sabía que existía un Dios a quien amar, no sabía que existía un Dios en quien confiar, mas al fin yo encontré un amigo en quien creer, es Jesús, amigo fiel, junto a él eternamente viviré.
Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Quiero compartirte un pensamiento antes de ir al tema de Santo Pío de Pietrelcina, que dice así: reza, espera y no temas. Reza, espera y no temas. Temer no sirve para nada. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Todas las oraciones son buenas cuando están acompañadas de buenas intenciones y buena voluntad. Reza, espera y no temas. Para alguien es, primero para mí, temer no sirve para nada. La fe echa fuera el temor. Perdón. Sí, la fe y el amor echa fuera el temor. ¿Está bien? Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Todas las oraciones son buenas cuando están acompañadas de buenas intenciones y buena voluntad. Y otro pensamiento más, ya que estamos, vamos a compartirlo también, que dice de San Pío de Pietrelcina: aférrate con fuerza de la mano de su divina providencia y te ayudará en todas las situaciones. Y cuando no puedas seguir adelante, Él te guiará. Procura siempre avanzar cada vez más en el camino de la perfección. Bien, que queridos hermanos, hermanas, ahora vamos a compartir acerca de Jesús el buen pastor, que es la palabra del Evangelio del día de hoy. Así que vamos a ir viendo sobre este tema, y como decía hoy, ese salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por oscuras quebradas no temeré, porque su vara y su bastón me infunden confianza. Y luego dice más adelante: Él me conducirá por a aguas tranquilas y a verdes praderas. Una vez escuchaba que el Salmo 23 no termina en las oscuras quebradas. Ahí está el Señor, ¿no? Porque paz no es ausencia de dificultades, paz es la certeza que viene, la seguridad que viene de que el Señor cumple su promesa que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. De su presencia real y viva, continua y constante junto a nosotros. Y que en esos momentos está con nosotros. El Señor está cerca, como dice Filipenses 4, y eso es la paz. La paz viene de la seguridad, de la certeza de que en ese momento el Señor está. Ahora, esa paz, esa convicción de fe, la vamos cimentando, la vamos haciendo cada vez más fuerte en nosotros, en la medida de que diariamente tenemos comunión con el Señor a través de la oración, a través de su palabra y en cada momento, en cada situación de la vida. Entonces, en esos tiempos de consolación van a venir tiempos de desolación que todos vamos a pasar, y ahí es donde vamos a tener esa fe justa, esa fe que permite creer aún sin ver, ¿no? De que el Señor está junto a nosotros. Y vaya si está, si nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, hasta este momento. Y por cuántas situaciones vos y yo hemos pasado, seguramente. Y sin embargo aquí estamos todavía, porque el Señor está con nosotros. Y si hubiésemos partido, también el Señor está con nosotros. El Señor no nos abandona nunca. Es una verdad de fe que nos hace libres y que tenemos que repetirnos varias veces en el día. Señor, vos estás ahí. Y por eso, el domingo pasado que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia: Jesús, en ti confío. Jesús, en vos confío. Confío en ti, Jesús. Es una oración que es muy, podríamos decir, poderosa para quebrar y romper muchas veces esa dureza que proviene de la incredulidad, de la duda, que nos puede asaltar a todos en los momentos difíciles. Cuando Jesús y los discípulos pasaban de una orilla a otra, Jesús dijo: pasemos a la otra orilla. Y en el medio de la travesía prácticamente se levantó de repente una gran tormenta. Y los apóstoles trataron primero ellos de solucionar el tema, pero luego se desesperaron y fueron a Jesús, y hasta con una actitud medio de echarle en cara al Señor, ¿no? De cuestionarle de una manera imperativa, de que ¿cómo? ¿No te das cuenta que estamos aquí, que nos estamos hundiendo, que nos estamos ahogando? Como diciéndole: vos durmiendo y nosotros aquí. Y el Señor se despertó, ¿no? Increpó el mar, los vientos se calmaron, y a ellos le dijeron: hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque se olvidaron de la palabra que Él les había dicho antes: pasemos a la otra orilla. Se olvidaron del pasemos.
Y cuando Dios da una promesa, y esa promesa se cumple, ya se transforma en bendición. Pero muchas veces entre la promesa de Dios y la bendición existen momentos de prueba, en donde tenemos que volver a esa palabra viva y eficaz, que es poder de Dios para aquellos que creen. Esa palabra que María tenía guardada en su corazón, que le permitió mantenerse al pie de la cruz, cuando muchos de los que vieron milagros y signos se fueron. No son muchas veces los milagros y los signos los que nos mantienen fuertes en la fe. Lo que nos mantiene fuertes en la fe fundamentalmente es la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, siempre lo repito, que la fe nace por el oír y el oír la predicación, y la predicación en virtud de la palabra de Cristo. La palabra virtud significa fuerza. Y bueno, en San Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Con estas bellísimas palabras empieza el Evangelio de este domingo, también llamado el Domingo del Buen Pastor. La relación del hombre con Dios muchas veces en la Biblia es comparada a la relación de un pastor con sus ovejas. De hecho, en Israel todos conocían este trabajo, y hablar del pastor para muchos era tocar recuerdos muy intensos de experiencias relacionadas con esta ocupación. Cuando Jesús afirmaba: yo soy el buen pastor, todos entendían, pues, esa maravillosa forma del Señor, del Maestro Divino de enseñar, ¿no? Tomando situaciones diarias a través de parábolas, muchas veces muy sencillas, podía llegar a revelar a todos los corazones profundísimas verdades espirituales. Por eso dice que al Señor todo lo entendían, ¿no? Volvamos, cuando Jesús afirmaba: yo soy el buen pastor, todos entendían muy bien lo que significaba en la práctica lo que Él estaba diciendo, y ellos también recordaban que en Ezequiel Dios tenía regañado a los malos pastores y había prometido que un día Él mismo sería el pastor de Israel. Por lo tanto, en Jesús, Dios quiere conducir todo el rebaño a las verdes praderas de su reino. Algunas características de este buen pastor nos ayudan a conocer mejor el corazón de Dios. El buen pastor conoce sus ovejas. Para él cada oveja es particular y profundamente conocida. Yo creo que esto nos trae una gran sanación interior, ¿no? En este mundo en donde vivimos tanto en el individualismo, donde todo es tan parcializado, donde las personas sufren de una tremenda soledad. Es una gran paradoja, ¿no? Hoy estamos relacionados de una manera que hasta hace unos años atrás parecía impensable, a través de un aparatito. Yo estoy transmitiendo hoy a una radio de otro país y de ese país a varios lugares a través de un aparatito, que no solamente es para recibir y mandar llamadas. Hoy podemos hacer un montón de cosas. ¿Quién pensaba hace unos años atrás que uno podía tocar una pequeña aplicación y ya podía verse con otras personas que estaban del otro lado del continente, ¿no? Que estaban en el otro lado del océano, como si estuviese aquí? Es increíble cómo ha evolucionado la tecnología y sigue avanzando. Hoy podemos establecer a través de estos avances tecnológicos comunicaciones que antes parecían solamente de fantasía, ¿no? Pero lo notable es que, como decía la otra vez un sociólogo, en este mundo de la comunicación hay poca gente comunicada. Me parece algo contradictorio, ¿no? Pero cuando él hablaba del mundo de la comunicación, no se trata solo de esta comunicación, sino de estar poco comunicados entre nosotros. La gente no es escuchada, la gente necesita ser escuchada. Necesitamos ser escuchados. Estamos tan acelerados en todas las áreas de nuestra vida que hasta el otro día estaba mirando, ¿no? Por ejemplo, que ahora los famosos WhatsApp le han sumado velocidad, pero la gente no puede soportar escuchar más de 10 minutos. Es terrible. Y así vivimos. Entonces nos sentimos poco conocidos.
las familias. Las familias antes, yo recuerdo en mi casa, en la mesa familiar, imperaba el respeto, la valoración de los hijos con los padres. No siempre porque los padres eran lo que nosotros todos queríamos de los padres, aunque yo tuve la gran bendición de que mis padres han sido unos maravillosos padres, pero había un respeto, ¿no? Un respeto en la mesa, en la comida, un diálogo, aunque sea un mínimo, pero había diálogo. Después apareció lo que muchos le llaman la caja boba, ¿no?, de la televisión, que pasó a reemplazar un poco el diálogo, y ya ahora directamente, tremendo, ¿no?, están ahí con los celulares y no hay diálogo. Me acuerdo que hace muy poquito, ¿no?, permítame que estoy saliendo un poco de este tema, pero quiero ir hacia otro punto. Recuerdo que hace poco, cuando con mi familia fuimos a descansar aquí en la costa de Argentina, estábamos en una mesa y en un momento le digo a mi señora, fíjate esa mesa, y en esa mesa estaban el esposo, la esposa, los hijos, cada uno con su celular, y ninguno entre ellos hablaron, prácticamente nada, lo mínimo indispensable. Sin embargo, tenemos un Dios que sí nos escucha, y que no solamente nos escucha, sino que además conoce lo profundo de nuestro corazón. Él nos conoce como ni siquiera nosotros nos conocemos. Es más, pasamos toda una vida capaz sin conocernos. Muchas veces somos nosotros nuestros grandes desconocidos. Pero Jesús nos conoce, y nos conoce en profundidad. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Ante sus ojos nada queda oculto. Pero su mirada es una mirada amorosa. Qué bueno es que nosotros también le pidamos a Dios, ¿no?, tener sobre nosotros mismos una linda y buena y sana mirada amorosa, ¿no? Porque quien se puede mirar amorosamente de Dios, puede mirar amorosamente a su prójimo desde Dios. ¿Cuáles son algunas características de este buen pastor? Bueno, es un buen pastor que conoce a sus ovejas. Para él cada oveja es particular. La conoce en sus hábitos específicos. Tiene una atención especial para cada una. Cada oveja tiene una identidad propia, generalmente caracterizada por un nombre particular. De ahí viene que somos llamados por nuestro nombre. El nombre significa carácter, destino, propósito, personalidad. Lo que significa que ella no es un número. Para Dios no somos un número estadístico. No es que al final del día el buen pastor las cuenta y si falta alguna sale a buscar una oveja, cualquiera que se perdió, cualquiera. Él mira su rebaño y se da cuenta con solo mirar que le falta justo tal oveja, y sale a buscarla llamándola por su nombre, imaginando hacia dónde se habrá ido porque la conoce muy bien, porque sabe sus gustos, porque sabe sus debilidades, sus fortalezas, sus tentaciones. El buen pastor no abandona sus ovejas ante el peligro. Él sabe que su misión es defenderlas y conducirlas con seguridad hasta los prados y a las fuentes de agua. Él es el primero en combatir el peligro en todo lo posible. Él no permite que las ovejas sean amenazadas. Él da la vida por sus ovejas. Delante del ladrón o del lobo, el buen pastor no se intimida, más lo combate y lo ahuyenta, pues no acepta perder ni una sola de sus ovejas, porque para él todas, absolutamente todas, somos particularmente, exclusivamente y preciosamente valiosas. Y eso es lo que eres tú para Jesús. Por eso el Señor derramó su sangre por vos y por mí. Y su amor es un amor infinito, incomprensible para nuestro entendimiento limitado. Y como leí una vez, si fueses la única persona que existía en el mundo, Dios no te podría amar más de lo que te está amando hoy. El buen pastor corre el riesgo, se coloca él en peligro para proteger su redil. El buen pastor no es un mercenario, no trabaja por dinero, no es un asalariado. Él no trabaja por intereses tampoco personales. Quien así lo hace está mucho más preocupado consigo mismo, y las ovejas son solamente un modo de ganarse la vida. Por eso el mercenario o el mal pastor jamás se colocará en peligro, jamás hará un esfuerzo más allá del estrictamente necesario, pero al contrario,
siempre buscará su propia seguridad y su propio bien ante todo. Y eso también van para aquellos que tienen esa responsabilidad de pastorear, de dar pasto a la grey. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto significa que el buen pastor en el día a día se consume, se gasta por sus ovejas. Son las necesidades de las ovejas que dictan al pastor cómo organizar su vida. Qué punto importantísimo esto. Sus horas de descanso, su tiempo de comer, la dirección donde andar y otros son establecidos de acuerdo al bien de las ovejas. Él piensa en el bien de sus ovejas y no según los gustos y deseos del pastor. O sea, en un cierto modo, el buen pastor es el servidor de las ovejas y él lo hace no por una obligación impuesta por otros, sino por una decisión personal de amor, porque esa es su vocación. En una palabra, el buen pastor ama a sus ovejas. Vamos a un tema musical y volvemos con este tema que me parece muy interesante sobre las características del buen pastor. Bendiciones para todos los hermanos que estén ahora viendo este programa y para los que providencialmente luego lo puedan llegar a ver. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, Lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. haznos tan sencillos, tan Humildes como tú. Gracias, Madre mía, por sabernos corazón. porque nos congregas Y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Estamos viendo las características del buen pastor. En una palabra, el buen pastor ama a sus ovejas. Todas estas características que nosotros reconocemos plenamente en Jesús, buen pastor, la Iglesia desde el inicio las propone como las características auténticas de todos aquellos que cumplen esa función de pastorear al pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes, y también aquellos que tienen una responsabilidad pastoral sobre ciertos hermanos de la comunidad eclesial. De hecho, este domingo celebra especialmente justamente a Jesús, el buen pastor. Todavía, si de un lado reconocemos las características del buen pastor, debemos también, por otro lado, reconocer las características de aquellas que son ovejas de ese buen pastor. Las ovejas conocen su pastor, son capaces de reconocer su voz. Y para ello quiero contar
algo que una vez aprendí de parte de un rabino. Dice que los pastores, especialmente en la época de Jesús, cuando llegaban cierta hora del día, iban a un lugar a descansar, ¿no? Y es como que se encontraban en ese lugar, muchas veces debajo de un gran árbol, y las ovejas se mezclaban, mientras ellos compartían un momento determinado del día para relajarse, para descansar, como despreocupándose de las ovejas. Pero luego cada pastor se colocaba en cierto punto del terreno, a una buena distancia, y emitía un silbido. Las ovejas de cada redil iban directamente al silbido de su pastor, pues ellos reconocían el silbido del pastor. Eso es lo que dice Santa Teresa de Jesús, habla del silbido del pastor. Imagínense que si reconocían el silbido, cuánto más reconocerían la voz de su pastor. Por eso Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz. Y así las ovejas iban solitas a cada pastor y ahí se armaba cada redil. Por eso dice que las ovejas conocen su pastor, son capaces de reconocer entre muchas voces la voz de su pastor. No seguirán a otro, tienen plena confianza en la dirección indicada por ese pastor. Delante del peligro, corren en su dirección, se protegen atrás de él. Las ovejas deben permanecer unidas al redil, pues sólo así el pastor puede protegerlas del lobo o del ladrón. Si las ovejas se esparcen, aunque el pastor sea bueno, no será capaz de atenderlas a todas. No basta que tengamos un buen pastor para salvarnos, es necesario que seamos también una buena oveja. Y esto es muy importante. No basta saber que tenemos un buen pastor para salvarnos, es necesario que también nosotros seamos una buena oveja. Muchas veces en nuestros días no nos gusta mucho este lenguaje del redil, de ovejas. Nos suena como un poco despreciable nuestra condición humana, a nuestra libertad, a nuestra inteligencia y capacidad de decisión. No queremos ser una masa. Seguramente este rechazo viene del hecho de que consideramos más el sentido de masa. No somos masa, porque somos parte del redil, pero particularmente amada y conocida por el pastor. En esta moda que vemos hoy hay tantas ideologías transmitidas a través del culto, de modismos que están haciendo del mundo justamente un redil enorme que sigue a cualquier pastor y no al buen pastor, al verdadero y auténtico pastor. Existen un montón de propuestas seductoras que hacen que muchos, inclusive ovejas del rebaño del buen pastor de Jesús, que están en la iglesia, se vayan detrás de otros falsos pastores que los engañan y que lo único que hacen es sacarse provecho de ellas, porque ellos no son buenos pastores, mal pastores. Y si la palabra de Dios dice Jesús, yo soy el buen pastor, es porque existen pastores que no son buenos. Y ahí es donde tenemos que saber discernir por los frutos de ese pastor. La propuesta de Jesús, buen pastor, no tiene nada que ver con esto. Sí, es verdad que debemos estar unidos en un redil, que es la iglesia, pero también es verdad que Él continúa teniendo una relación personal con cada uno de nosotros, conociéndonos por el nombre, valorizando todos nuestros dones particulares, los cuales Él nos ha dado, y llamándonos a una vida intensamente unida a Él. En el lenguaje de Jesús, ser una de sus ovejas significa tener la posibilidad de realizarnos personalmente en nuestra más auténtica vocación. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te haga brillar su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su mirada cariñosa y te dé la paz. Es ese sentir del buen pastor, ese sentir de Dios para nosotros. Que tengamos vida y vida en abundancia, tal como lo dice en San Juan, capítulo 10, versículo 10. Podemos tener un pequeño ejercicio para toda esta semana, si así ustedes lo quieren realizar. ¿Y cuál es? Es que recemos, que meditemos y que oremos el Salmo 23, entre paréntesis 22. Si es posible, hasta que lo podamos llegar a memorizar. Y después que los usemos en nuestras oraciones personales. Por ejemplo, cuando entremos a una iglesia, o cuando hagamos la comunión,
o cuando nos despertamos, recemos con devoción, con amor, con fe, ese Salmo 23, que muchas veces por no ser muy conocido es muy aplicado. Salmo 23 entre paréntesis 22, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque pase por oscuras quebradas, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me confortan. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y mi copa rebosa. Me acompañarán tu bondad y tu favor durante toda mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por muy largo tiempo. Salmo 23, entre paréntesis 22. Y este mismo salmo, hace muchos años, les voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba, como estoy hoy también, como ministro de la Eucaristía. En realidad ministro de la comunión se dice, ¿no? Porque los ministros de Eucaristía son los diáconos en vía de sacerdocio, sacerdote, en fin, los ordenados, pero laico es ministro extraordinario de la comunión. Me acuerdo que fui con otro hermano a llevarle la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a una señora muy enferma que estaba en un lugar a pocas cuadras de la parroquia, pero que vivía en un lugar muy humilde. Recuerdo perfectamente bien, como si fuese el día de hoy. Cuando llegamos había llovido y había una gran cantidad de barro, era un lugar donde había mucho barro, y ella vivía en una casita de madera muy humilde, donde inclusive por casi la mitad de la casita de madera había como un hilo de agua que se había formado desde la lluvia. Cuando entramos había 3 chicos afuera jugando, muy chiquitos, una gran pobreza realmente. Y recuerdo que había una cama, una mesa, 2, 3 sillas, una especie de, acá le llamamos aparador, ¿no? Un lugar donde colocar los platos, los vasos. Y una mujer postrada en la cama, muy enferma, pero muy enferma. Entonces cuando yo me acerco a dar la comunión, realizando toda la parte litúrgica que así corresponde, la lectura de la palabra, una oración, no teníamos dónde colocar los utensilios sagrados para realizar toda la ceremonia, pero bueno, se hizo como se podía hacer. Lo importante era que esta mujer recibiera la comunión y era una mujer donde el campo, como diríamos, estaba muy allanado, porque era una mujer de una gran fe, se veía que era una mujer de gran fe. Y entonces yo, mirando sus ojos, nunca me voy a olvidar, unos ojos con un brillo especialísimo, que transmitía paz, que transmitía fortaleza, que transmitía alegría espiritual. Yo realmente me sentí muy impactado, yo era muy joven en esa época, tendría unos 30 años. Y recuerdo que yo en mi juventud, y también hice una pregunta que ahora reconozco fue una pregunta quizás no muy adecuada para el momento. Le hice en realidad más de una pregunta. La primera pregunta es, los niños que estaban afuera, ¿de quiénes eran? Pues yo veía que estaban como solitos ahí. Entonces me dijo, esos niños son míos, son mis hijos. La segunda pregunta que le hice es, ¿y usted con quién vive? Yo vivo sola. Desde que me enfermé, mi esposo me abandonó y me dejó a mí con mis hijos. Y entonces ahí le hice la tercera gran pregunta, de la cual luego me sentí, lo confieso, como hasta avergonzado, ¿no? Pero bueno, esa pregunta me surgió hacerlo, pero a través de ella Dios me dio una tremenda lección. Entonces yo le pregunté, ¿y si esos son sus hijos y usted está sola, cómo usted vive? Y ella, ¿saben qué hizo? Me recitó sin obviar una coma el Salmo 23 entre paréntesis 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me conduce a verdes praderas,
y me hace reposar en aguas tranquilas. Y aunque pase por oscuras quebradas no temeré, porque su vara y su bastón me infunden confianza. Tú preparaste ante mí una mesa frente a mis adversarios, y con aceite perfumas mi cabeza, y mi copa rebosa. Me acompañará tu bondad y tu favor durante toda mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por muy largo tiempo. Amén. Yo era, en ese momento, como la persona que estaba dándole un sacramento, ¿no? La Eucaristía. A los ojos del mundo yo era la persona que estaba bien y ella la que estaba mal. Yo era la persona que estaba parada y ella era la que estaba acostada. Yo era la persona que estaba haciendo un acto de fe, ella estaba recibiendo ese acto de fe. Y sin embargo era todo lo contrario. Recuerdo que terminé de realizar el ministerio extraordinario de la comunión. Salimos, totalmente impactado, llegué a mi casa y no podía parar de llorar, porque ante ese testimonio tremendo de fe, me sentí tan pobre, tan pequeño, tan, como diríamos, tan desarmado, ¿no? Y fue una gran lección para mí, que era mucho más joven. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Y nunca me voy a olvidar, y yo estoy seguro que esa mujer lo que estaba diciendo, lo estaba viviendo y ya lo está viviendo por la eternidad. Una mujer que aparentemente yo socialmente delante de ella era como rico, no era rico, pero como rico, porque tenía más de lo que ella podía tener, pero en realidad yo era el pobre y ella era la rica. Yo era quien iba a darle a Cristo, pero Cristo me lo dio ella a mí. Yo era quien le iba a dar consuelo y el consuelo me lo dio ella a mí. Yo era quien le iba a llevar en nombre de la comunidad, porque no fui solo, fui con otro hermano, la fortaleza, pero ella nos dio la fortaleza a nosotros. En esa época no existían los celulares ni nada, y me comuniqué con el otro hermano que fuimos, y me dijo: Eduardo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y fue uno de esos puntos, esas esquinas, ¿vieron? Cuando uno va por una calle y dobla en una esquina. Bueno, fue esa esquina en mi vida, ¿no? Porque me hizo comprender un montón de cosas. Fue una de las grandes lecciones de Dios, si no quizás la más importante que haya recibido a lo largo de toda mi vida. Saber que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por eso también, qué bueno sería que durante esta semana, si podemos repetir, orar varias veces en el día este salmo, hasta que lo podamos encarnar, hasta que verdaderamente por la gracia del Espíritu Santo se siembre en nuestros corazones por el don de la fe, para dar esos frutos benditos de sabernos ovejas de su rebaño. Saber que no solamente tenemos un buen pastor, sino que también tenemos que ser buenas ovejas, que Él es el que nos cuida, que nos protege, que nos alza, que no permite que, como hacen los pastores, ¿no?, que le colocan aceite en las orejas, no se meta ningún insecto que las infecte, que nos cuida, que nos guía, dejarnos guiar por el buen pastor. Dice que los pastores en la punta del bastón tienen como una parte muy fuerte, muy sólida, y que cuando golpean, ¿no es cierto?, la tierra, se produce como una vibración que hace que las serpientes se escapen. Dicen que el buen pastor es aquel que quiere guiar las ovejas, y muchas veces las ovejas, al no quererse guiar, al no dejarse guiar, dan coces contra el aguijón. Por eso San Pablo le dijo: es duro dar coces contra el aguijón, porque esos aguijones nos lastiman, pero nos lastiman para hacernos el bien. ¿Cuántas veces Dios permite que seamos como heridos en alguna área de nuestra vida para nuestro bien? No es fácil dejar que Él sea nuestro buen pastor. Yo creo que eso es gracia también del Espíritu Santo. En la medida que el Espíritu Santo vaya obrando más majestuosamente en nuestra vida, el Señor va a ser nuestro buen pastor. Y sepamos que en la iglesia Él nos pastorea, que a través de la iglesia, que es nuestra Santa Madre Iglesia, Él sigue pastoreando a su pueblo. Y la oveja lo que hace es ser obediente. Obediencia que no nace de una masificación, como muchos
detractores de la fe hablan y dicen por su ignorancia, y la ignorancia es atrevida, sino por un acto de confianza plena en Dios, de dejarnos guiar por Dios, de dejarnos que Él nos conduzca, de dejarnos que siempre hacia donde Él nos lleva es el mejor lugar. Que no quede simplemente como una lectura de un domingo, sino que verdaderamente Jesús el buen pastor sea nuestro diario vivir. Y que le podamos dar gracias al Señor por habernos llamado a cada uno desde nuestro bautismo, por nuestro nombre, a formar parte de su santo y bendito redil. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les agradezco al Señor profundamente por haber podido estar hoy conectados con cada uno de ustedes. Yo no los conozco, pero el Señor sí los conoce. Y sé que nada está fuera de su sabiduría, nada está fuera de su providencia, nada está fuera de sus propósitos. Como dice en Jeremías 29:11, yo tengo propósitos de bien y no de mal. Entonces, le agradezco al Señor sinceramente por la vida de cada uno de ustedes, que podamos seguir caminando como ovejas, como buenas ovejas de este buen pastor cada día, diariamente, a cada momento de nuestra vida. Que vayamos también en el nombre de Jesús a buscar a esas otras ovejas que se han ido, que ya no están. Muchas veces hay ovejas que se descarrían, otras se pierden. Pero más allá de cuál sea el motivo, lo importante es tratar de que regresen. Y cuando una oveja regrese al seno del redil, hay fiesta en el cielo. Y qué lindo es alegrarle el corazón a Dios, ¿sí? ¿O no? Claro que sí. Bueno, les mando un gran abrazo fraternal, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo, que la maternidad de nuestra dulce Madre, la Santísima Virgen, la intercesión de todos los santos y santas, de todos los ángeles y arcángeles, estén sobre sus vidas. Y que puedan tener un buen descanso y un muy, pero muy bendecido inicio de la semana. El día martes, si así Dios lo permite, nos encontraremos por esta misma Radio Apóstol Chile 100% católica a las 18 horas, Chile 19 horas, en otro programa transmitido directamente desde aquí, de Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad de Rafael Calzada. El otro día me preguntaba, ¿dónde queda Rafael Calzada? Bueno, podés googlear y ahí vas a encontrar Rafael Calzada y la parroquia donde estamos nosotros pastoralmente unidos, que es la parroquia Santísima Trinidad, que tiene más de 100 años, hermosa parroquia de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Así que, bueno, que nos podemos encontrar el día martes, 18 horas Chile, 19 horas Argentina, en un programa Junto a ti, María. No te pierdas ninguno de los programas de la radio, evangelizá, compartí el link y rezalo, pedíselo. Yo siempre que hago una tarea me enseñaron primero la oración y luego la acción. Y he visto la gran diferencia en los frutos que hay en esa forma de movernos en pos de sembrar la buena nueva del Evangelio. Bendiciones y hasta el próximo encuentro, si así Dios lo permite. Gracias por estar.